Europa conmemora hoy el fin de la Segunda Guerra Mundial, ocurrido el 8 de mayo de 1945, fecha que marcó la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi. Francia, Alemania y Reino Unido rinden tributo a las víctimas de la guerra en medio de las medidas de distanciamiento social por la pandemia. Tenemos información desde París y Berlín. Hay preocupación en varios países de América Latina ante la posibilidad de que las cifras reales de muertos y contagios por COVID-19 sean muy superiores a las cifras oficiales. Estudios de diferentes entidades revelan un posible subregistro de hasta el 50% en países como Brasil, Ecuador, Perú, México y Chile. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre el aumento de los índices de violencia hacia la mujer en diferentes países en medio de las medidas de confinamiento. La Unión Europea y América Latina registran altas cifras de maltrato intrafamiliar. Colectivos feministas han emprendido campañas para generar conciencia al respecto. Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en FRAS 24. Bienvenidos de nuevo, yo soy Liliana Valencia. Este 8 de mayo se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en 1945, después de 6 años de enfrentamientos que dejaron al menos 40 millones de muertos. En París, la ceremonia para celebrar los 75 años de la victoria se realizó sin público, en el Arco del Triunfo y sin el desfile tradicional a los Campos Elíseos. El presidente Emmanuel Macron, el presidente francés, estuvo al frente de los actos de conmemoración y fueron atípicos en medio de las medidas de confinamiento debido a la pandemia. Previamente hablamos con nuestra periodista en París, Érica Olavarría, quien estuvo presente en la ceremonia. Normalmente esta ceremonia del 8 de mayo que conmemora el Día de la Victoria y la capitulación nazi al fin de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla aquí en París frente a 3.000 o 4.000 personas. El presidente suele poner una ofrenda floral frente a la estatua de Charles de Gaulle, no muy lejos de aquí, luego pasa revista a las tropas formadas en los Campos Elíseos hasta llegar aquí al Arco del Triunfo frente a la tumba del soldado desconocido donde reaviva la llama y suele realizar un discurso. Este año, en vista de las circunstancias del COVID-19, lo que es la revista de las tropas ha quedado anulada y simplemente el presidente Macron puso una ofrenda floral frente a la estatua de Charles de Gaulle y ahora preside la ceremonia aquí en el Arco del Triunfo frente a una presencia muy reducida de asistentes, una veintena de personas, 10 políticos, entre ellos el primer ministro, la alcaldesa de París, el presidente del Senado y de la Asamblea Nacional y los 2 expresidentes Nicolas Sarkozy y François Hollande, más 10 autoridades militares. Hay que decir que desde el inicio dijeron que se invitó a los expresidentes, pues Emmanuel Macron quiere mostrar la imagen de una Francia unida frente a esta guerra, como él ha llamado, en contra del COVID-19 y ha llamado a los franceses a seguir la ceremonia a través de la televisión, a sacar sus banderas al balcón, banderas que también, por cierto, estarán en la Torre Eiffel, que durante una semana mostrará el pabellón patrio francés, dada una orden del Palacio del Elíseo. También en Alemania, este 8 de mayo se conmemora el Día de la Victoria como liberación del nazismo, aunque su presidente ha dicho que se necesitarán 3 generaciones para asumirlo de esa manera. Más temprano, nuestro corresponsal en Berlín, Tomás Sparrow, nos amplió cómo se celebra en Alemania esta fecha. Aquí también, como en París, las conmemoraciones estuvieron marcadas por la pandemia del coronavirus y las restricciones impuestas en ese fin. De hecho, las conmemoraciones en las que participaron tanto el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, quien es el jefe de Estado, como la canciller alemana Angela Merkel, fueron sin público en el centro de Berlín. Eso, sin embargo, no impidió que el presidente alemán Steinmeier resaltara una vez más la importancia de recordar y cómo en el caso particular alemán ese recuerdo es también una responsabilidad, la responsabilidad histórica que la canciller alemana Angela Merkel en una visita reciente al campo de concentración de Auschwitz dijo era infinita y no negociable en el caso de Alemania. Así que las conmemoraciones aquí en Berlín muy importantes, aunque por supuesto afectadas por el tema del coronavirus. Cambiamos de información y vamos a ver la situación de Estados Unidos, uno de los países más afectados por COVID-19 en el mundo y el más afectado del continente. Miramos en esta oportunidad las 3 regiones con mayor número de contagios y de fallecidos. Comenzamos en el estado de Nueva York, que se mantiene como el gran epicentro de la pandemia, con más de 337.000 casos confirmados y más de 26.000 muertos. De hecho, tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto casi 20.000 personas.
El segundo estado más afectado es Nueva Jersey, con más de 135.000 casos y más de 8.000 muertos. Y en tercer lugar tenemos al estado de Massachusetts con más de 73.000 casos. Esto según la aplicación de Coronavirus App. América Latina y el Caribe superaron los 300.000 casos de COVID-19 y los más de 16.000 fallecidos, según un conteo de la agencia AFP. Pero de acuerdo con las estimaciones que hay en cada país, el panorama podría ser completamente distinto. La baja cantidad de pruebas por habitante en algunos territorios y la incapacidad de realizar test en todas las zonas hacen difícil tener un panorama real de lo que está sucediendo en esta región. Nos lo cuenta Juan Pupiales. Brasil, el país más poblado de América Latina y el quinto del mundo, un territorio que solo el jueves registró 610 fallecidos por el COVID-19. Pero el gigante sudamericano apenas realiza unas 2.700 pruebas al día, menos que otros vecinos como Colombia. Es un panorama ante el que algunos investigadores de la nación alertan que la cifra de contagios podría llegar a ser hasta 15 veces superior, pero el presidente Jair Bolsonaro tiene sus prioridades. Nuestra unión y el coraje que tenemos para enfrentar este problema es con intención de evitar que el país se hunda en una crisis económica de la que será difícil salir. México es el segundo país de América Latina con mayor número de fallecidos después de Brasil, pero sus contagios son inferiores a los de Perú, por ejemplo, que tiene una cuarta parte de su población. La confusión sobre las cifras reales de contagios en México es latente, tanto así que a comienzos de abril la propia Secretaría de Salud reconoció que la epidemia podría ser hasta 8 veces mayor. En Ecuador, un país con una alta tasa de fallecidos respecto a sus habitantes, hay 4 fuentes oficiales con distintas metodologías para el conteo de los casos y los muertos de COVID-19. Preocupa la situación de Guayaquil, la capital de la provincia de Guayas, en donde, según su alcaldesa, un 32% de la población podría estar contagiada. Nos estamos preparando como municipio de Guayaquil, sí, para una segunda ola de contagio. Son los datos y estimaciones de una región que en algunos países actuó con mayor anticipación respecto a lo ocurrido en Europa, pero con una aparente insuficiencia para dibujar su escenario real. Pues justamente uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus en América Latina es Ecuador. Allí se registra una cifra oficial de más de 30.200 contagios y 1.200 muertos, la mayor parte en la ciudad portuaria de Guayaquil. Pero estudios nacionales estiman que la cifra podría ser mucho más alta. Ampliamos esta información con nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega. Gustavo, buenos días y cuéntenos, en las últimas horas se ha conocido un informe de la alcaldía de Guayaquil que refleja una abrumadora diferencia entre el número de contagios y muertos de las cifras oficiales y las cifras de este informe. ¿En qué radica esa diferencia? Sí, muy buenos días para ti. Esa diferencia radica en que la alcaldía ha realizado un estudio. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ha dicho que esas son las cifras reales de lo que está sucediendo en Guayaquil específicamente. Ella daba cuenta de que 33% de la población en Guayaquil ya está contagiada con el COVID-19. Eso quiere decir un aproximado de 900.000 personas, muy distinto a las cifras oficiales que ofrece el Ejecutivo Nacional. De esas 900.000 personas, ha dicho que de este 33%, un 14% ya se habría recuperado, otro 14% inclusive ya estaría en una fase intermedia del contagio. Ella ha demostrado en todo momento su diferencia en cuanto a las cifras que ofrece el Ejecutivo Nacional. Por ello, un equipo de especialistas han realizado el día de ayer este informe luego de un estudio para determinar cuáles son los contagios reales en esta provincia. De igual forma, debes tomar en cuenta que el Ejecutivo Nacional ha cambiado por lo menos en 5 oportunidades la forma y los resultados que se ofrecen a diario en los informes del Ejecutivo. Sí, pues Gustavo, cuéntenos, mientras se restablece la señal, vamos a ver si podemos volver con nuestro corresponsal, porque queremos saber también cuál es la situación que se vive en las demás provincias del país a propósito de este incremento en los casos y cómo se preparan para reanudar la economía nacional de acuerdo al semáforo estipulado por el gobierno.
Sí, el Ejecutivo Nacional en medio de esta situación ha emitido unas cadenas, unas ruedas de prensa. Específicamente ayer el presidente de la República hacía un llamado de atención a los alcaldes de todo el país para que se apuraran en la apertura de la economía. Todo esto recuerda que nos mantenemos en Ecuador en una segunda fase que pasa del distanciamiento, del aislamiento al distanciamiento social, y son los alcaldes los que deben determinar la medida calificada como una semaforización, que en este momento rige en color rojo, como las distintas alcaldías del país deben ir autorizando el paso reanudado de la economía y así sus distintas actividades. Pues es nuestro corresponsal en Ecuador, Gustavo Ortega, con la información, y vamos con más noticias del continente, porque hay conmoción en Estados Unidos por el caso de Ahmaud Arbery, un joven afroamericano de 25 años que fue asesinado a tiros mientras trotaba en las inmediaciones de su barrio el pasado 23 de febrero. El caso permanecía impune hasta anoche cuando los dos presuntos autores de este crimen fueron detenidos por parte de las autoridades del estado de Georgia. La indignación se disparó entre la opinión pública después de que en las redes sociales circulara el video del crimen. La sociedad civil afroamericana protagonizó manifestaciones en varias ciudades en contra de estos hechos. La Organización Mundial de la Salud reporta un incremento en la violencia contra la mujer en medio del confinamiento en varios países de la Unión Europea. Y también en América Latina este fenómeno también se ha disparado y ha generado también campañas por parte de colectivos feministas para evitar este flagelo alimentado por el encierro en los tiempos de crisis sanitaria. Andrea Maya nos cuenta más en este informe. La violencia doméstica crece en medio de la pandemia en Europa. La OMS está profundamente preocupada por los informes de muchos países, incluidos Bélgica, Bulgaria, Francia, Irlanda, la Federación de Rusia, España, Reino Unido y otros, sobre el aumento de la violencia interpersonal, incluida la violencia contra mujeres y hombres por parte de la pareja y contra los niños. Es el costo de la respuesta al COVID-19. Los países miembros de la Unión Europea informan hasta un 60% de aumento en las llamadas de emergencia de las mujeres sometidas a la violencia de sus parejas. En América Latina, en países como Bolivia, este fenómeno también ha crecido. No hemos dejado de pensar, no hemos dejado de manifestarnos porque tenemos que recluirnos en nuestras casas. Quédate en casa, no es lo mismo que cállate en casa. En Colombia crearon la campaña llamada Trapo Negro para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar la violencia de género. En Chile, los pedidos de ayuda a las oficinas locales que proporcionan ayuda psicológica han aumentado un 500% tras el confinamiento. Las denuncias, por ejemplo, ante carabineros han caído. Las denuncias ante fiscalía han caído. Entonces, probablemente esto tiene que ver con que hay una violencia dentro del hogar, pero en que la mujer no puede salir, no se atreve a salir. El encierro obligatorio en América Latina pretende frenar la propagación del COVID-19, pero está aumentando el abuso doméstico en una región donde casi 20 millones de mujeres y niñas sufren violencia sexual y física cada año. El coronavirus ha transformado en muchos aspectos la vida diaria de millones de personas en todo el mundo. Los fieles iraníes han diseñado una novedosa solución para poder celebrar el mes sagrado del Ramadán. Cambiaron las alfombras para el salat o rezo por los asientos del carro. Sin poder acudir a las mezquitas y con el obligado distanciamiento social por el coronavirus, los iraníes han adoptado una novedosa solución para reunirse tras el iftar, la ruptura del ayuno en el Ramadán, ponerse al volante y asistir a las ceremonias religiosas en un autocine. Durante esta cuarentena y con las mezquitas cerradas nos perdimos las ceremonias religiosas y del imán Hossein. Cuando leí en Instagram sobre este evento realmente me pareció muy creativo y hermoso y traté de estar aquí. La pandemia del COVID-19 ha hecho que muchos aspectos de la vida sean diferentes. Sin embargo, es cuando surgen las iniciativas más creativas en contrapartida a las restricciones. Como estas ceremonias nocturnas llamadas las Noches de Anhelo, a la que acuden más de 400 familias cada noche en Teherán. Desde el interior de sus vehículos no les preocupa exponerse al contagio del virus. Es una idea muy creativa. Cuando me dirigía hasta aquí pensaba cómo podría ser la dirección del autocine. Cuando lo vi por mí misma lo encontré realmente fascinante. Lo estoy disfrutando mucho y mi hija también.
se preparó muy rápido deseando estar aquí. Irán es el país más afectado por el COVID-19 en Medio Oriente, con más de 100.000 contagios y 6.000 fallecidos. Sin embargo, el presidente iraní, Hassan Rouhani, ya ha comenzado a reabrir gradualmente algunos negocios y las mezquitas de 132 ciudades consideradas áreas de bajo riesgo. Continúen con más en France24.com.